días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media y esta vez vamos a hablar de Chile. Chile acaba de tener sus elecciones presidenciales, unas elecciones en las que ningún candidato sacó más del 50%, así que van a ir a una segunda vuelta, pero es un tema súper interesante. Chile es el foco de noticias desde el año 2019, cuando ese país que era tan próspero dio un vuelco y quedó en manos del socialismo que pareciera que se va a ir del país. Para hablar de todo esto nos acompaña Andrés Barrientos. Andrés, ¿cómo estás? Hola Karina, un gusto estar aquí nuevamente y un saludo a todos los que nos ven y escuchan el día de hoy. Bueno, Andrés, además de ser ingeniero, es un especialista, un gran analista de la política de todo el continente, particularmente de Chile, pero de todo el continente. Ha escrito 4 libros hablando del tema y nos vas a explicar, a ver Andrés, para los que no entienden qué fue lo que pasó, porque veníamos con un gobierno de un socialista bastante particular, digamos, que quiso hacer una reconfiguración de todo Chile, y de pronto teníamos una serie de candidatos del centro a la derecha en la que quedaron, por un lado, la candidata oficialista, que se llama Janet Jara, que sacó 26, casi 27%, una persona que viene, digamos, que es una militante del Partido Comunista, no es un poquito socialista, no es que te dice, bueno, más o menos, no, es una comunista con ganas. Y por otro lado, quedó de la larga fila de candidatos que, como decíamos, del centro a la derecha se disputaban la presidencia, Antonio Cast, que vendría a ser la tercera vez que compite, vamos a ver si es la vencida, que quedó bastante cerca, quedó casi con el 24%, se pronosticaba otra cosa. Pero además, digamos, ellos van a competir en la segunda vuelta, creo que es el 14 de diciembre, falta muy poquitito. Además, quedaron otros 2 candidatos muy cercanos, Evelyn Matei, que sería como una centro derecha, si querés, o un centro, que quedó con el 18%, y Johannes Kaiser con un 12%, que vendría a ser una derecha un poco más libertaria, si se quiere, una derecha un poco más dura. Lo que haría pensar que, salvo que se aplique en matemáticas chavistas, pero si no, dado que tanto Kaiser como Matei ya expresaron el apoyo a Kast, que Kast sería el eventualmente próximo presidente. Dada esta presentación, contame cómo lo viste, qué pasó en esta elección, por qué tan disipada los candidatos que digamos que eran opositores, qué pasó el domingo y qué pensás que va a pasar. Sí, bueno, tenemos que partir desde la primera situación que se dio desde la elección anterior donde Gabriel Boric llega al poder. En ese momento ya veíamos un conglomerado de centro derecha, que era el que tenía la hegemonía del sector de la derecha por mucho tiempo, 2 gobiernos con Sebastián Piñera a la cabeza, quien comandaba y lideraba esta gran coalición de 3 y en su momento 4 partidos, tanto Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y lo que es Evolución Política, Evópoli. Estos 3 partidos se agruparon para dar una alternativa de gobernabilidad a los partidos de centro izquierda que gobernaron durante los 90 y los 2000. Ese cambio de rumbo fue deteriorándose en tanto a su proyecto político de Chile Vamos, esta gran coalición tipo Partido Popular en España, y que con la trágica muerte del expresidente Piñera, podríamos decir que ahí termina el proyecto político de Chile Vamos, por el hecho de su aplicación práctica. Ya no habían congresos programáticos, discusiones de ideas, de cuál es el proyecto futuro a 20, 30 años de la coalición. Entonces eso mismo también sumado a la desconexión de los líderes y de las élites de esos partidos con respecto a las necesidades del pueblo chileno, llevaron que este deterioro sea tremendo y que ya llevemos 2 elecciones con que este gran conglomerado de 3 partidos que gobernó 2 veces hoy termine siendo marginal. En la última elección, recordemos que Sebastián Sichel era el abanderado de Chile Vamos y salió cuarto. Es decir, Parisi salió tercero, Kast salió segundo
y primero salió Gabriel Boric. Entonces ya venía en declive y en deterioro. Por otro lado, está en la elección actual. Chile Vamos hoy ya es marginal, su candidata y en la cual estuvo prácticamente todos estos años dentro de la pole position, dentro de los candidatos, salió quinto lugar. Quinto lugar. Y se vio también en esta manifestación popular, cuando viajaba a regiones, no tenía mucha gente moviendo las banderas o recibiéndolas, y eso ya se palpaba dentro del ambiente, no así en los principales encuestadoras que siempre la dieron como la potencial mejor ganadora futura. En el caso de una segunda vuelta, o siempre poniéndola en un segundo o tercer lugar, lo cual en la realidad no tenía mucho contraste para quienes entendemos la pulsión popular. Entonces, entre esto, obviamente han surgido, nosotros lo tratamos en un libro que publicamos el año 2020, que lo trabajamos durante el 2018, 2019, que se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso, que ya está prácticamente agotado, no hay nuevas ediciones, ahí podrán encontrarlo en algún lado, pero ahí nosotros en 8 o 9 capítulos tratamos de cuál es la nueva pulsión de las derechas en Chile que están clamando por buscar un espacio de voz. Y que en este caso Chile Vamos no le otorgó, no lo integró al sistema de sus partidos políticos y fue tomando forma a través del proyecto político de José Antonio Cast. Esto estamos hablando de 2020, 2021, cuando en su momento el Partido Republicano hoy era solo un movimiento político llamado Acción Republicana, con otros grupos satélites. Y ahí se integró todo, nacionalistas, conservadores tradicionalistas, libertarios, etcétera. Y dado el escenario de la insurrección de 2019, esto posteriormente, con los dos procesos constitucionales, empezó a haber una nueva fragmentación dentro de este mismo conglomerado. Entonces ahí se empezó a afiatar aún más la masa conservadora dentro del partido de José Antonio Cast y empezaron a liberarse algunos más cercanos al libertarianismo que tomaron la posición cuando Johannes decide formar un partido político. Entonces, ese ha sido como el escenario de por qué aparece un Johannes Kaiser que antes militaba en el Partido Republicano de José Antonio Cast y también el fenómeno de Parisi ha seguido constante. Ahora, si vamos a tratar de entender la lectura que hay detrás de por qué un Parisi, por qué un Johannes, por qué José Antonio hoy lidera, es precisamente porque el mal llamado estallido social, al cual nosotros le llamamos insurrección, em, aún tiene latente esa masa de gente no violenta que se vio llamada también a protestar en esas fechas. Esas protestas de 700.000 personas que se veían gigantes. No todos eran violentistas, eso está claro. No todos tenían una dirección hacia dónde va este fenómeno, pero esa masa no violenta principalmente también tiene preferencias políticas. Y hoy el que mejor lee ese escenario o el mejor ha leído ese escenario desde el punto de vista populista, de como quieran llamarle, ha sido Parisi. Y por eso si ustedes revisan bien su discursividad, hacia dónde apunta, siempre es a los sectores medios, a las personas que no les alcanza para vivir en el mes y que tiene que endeudarse con la tarjeta de crédito y hacer lo que le llamamos acá en Chile la bicicleta para pagar y seguir pagando y los intereses, etcétera. El que no puede acceder a una vivienda y que está amarrado a un arriendo eterno, al que no logra pagar la escuela de los hijos porque la educación pública está en deterioro y trata de meterlo a un colegio subvencionado privado y no le alcanza para poder pagar una mensualidad de 600, $500. Entonces, a ese electorado popular, sectores medios, es el que Parisi ha captado y principalmente también en el norte de Chile. Y como sabemos también, en Chile nosotros somos un país extremadamente centralista y prácticamente todo ronda en torno a la capital, las principales comunas, Vitacura, Los Barnechea, las que son del sector oriente cercano a la montaña, pero
poco se deja de hablar, poco se habla, perdón, de las comunas más periféricas que tienen relativamente mayores problemas sociales y de accesibilidad. Entonces, ese electorado está ahí presente y podríamos decir de que Franco Parisi lo que está haciendo es institucionalizar ciertas, ciertas pulsiones del llamado, mal llamado estallido social de estas masas no violentas y que obviamente buscan mejores oportunidades, que no quieren cambiar radicalmente el modelo y que efectivamente buscan un bienestar social, pero sienten que no les ha llegado nada. Ese es el punto de Franco Parisi y que obviamente tanto las encuestas como los distintos medios de comunicación masivos lo silenciaron y eso es una realidad. Y por otro lado tenemos a Johannes Kaiser, que viene a tomar una posición del punto de vista más libertaria, novedosa por cierto. Es la primera vez en estos últimos 30, 40 años en Chile donde se pone la escuela austríaca como una de las inspiraciones de un programa de gobierno. Y eso también es interesante, porque tuvo el cuarto lugar con un partido formado en menos de un año, un partido político que hoy representa, si no me equivoco, el primer partido de derechas en tanto a número de militantes activos. Entonces viene a ser también un fenómeno interesante, ingresa con un grupo de congresistas hoy al Congreso, con una senadora, y en este caso vamos a ver qué va a pasar en el tiempo. En el caso de Parisi, los antecedentes que tenemos es que su partido político, el llamado Partido de la Gente, ha sido muy volátil, porque no tiene una ideología, un proyecto doctrinario importante, sino que son causas, soluciones. Es una especie de tecnocracia populista en la cual no hay una dirección profunda de lo que requieren o quieren el país. Y en ese sentido, se ha demostrado en los últimos años que el Partido de la Gente, sus diputados han terminado decantando en la izquierda eh, y votando también muchos proyectos con la izquierda y obviamente alejados del ideario de una sociedad libre. Ahora bien, en la nueva camada de diputados electos se ha visto algunas declaraciones ya de diputados del Partido de la Gente que van a llamar a votar por José Antonio Caz. Entonces todavía hoy la tensión está entre ver si es que efectivamente el electorado de Franco Parisi va a optar por el mal menor para ellos. En este caso ya sea por Janet Jara o por el caso de José Antonio Caz. Ahora, entendiendo la psicología de Franco Parisi, a él no le conviene llamar a votar por nadie, porque su proyecto político o su persona en base a no soy ni derecha ni izquierda y soy la gente, por lo tanto, el llamar a votar por uno o por otro significa tomar partido, por lo cual probablemente él no lo haga y delegue esa función a libertad de que sus congresistas llamen a votar por quien quieran o hacer una votación digital o lo que está tratando de hacer y que hemos también señaló el día de ayer, una especie del damnatio ad bestias que hacían los romanos de mandar a los condenados al circo y que obviamente ahí en medio de los leones sean devorados. ¿Por qué? Porque está invitando a tanto a Janet Jara como a José Antonio Caz a su programa donde están todas las personas partidarias de París y etcétera para que los interpelen y les digan por qué no haces esto, por qué no haces esto otro, etcétera. Que probablemente no sea algo tan conveniente tanto para Janet o tanto para José Antonio. Vamos a ver. Recordemos una cosa, te interrumpo un segundo, Andrés, además de las elecciones presidenciales, había elecciones parlamentarias y esto, dados los resultados que habíamos comentado, más allá, digamos, de los parlamentarios que entraran por el partido de Parisi, los que entran por el resto ya van a reconfigurar el Congreso, ¿verdad? Digo, aun cuando ocurriera algo así como que el balotaje lo ganara Jara, ya el proyecto comunista estaría por lo menos atado, ¿no? Por toda esta impronta de parlamentarios que van a cambiar radicalmente, digamos, el rumbo hacia donde estaba llevando la administración Boric al país. No sé si esto es tan así o qué te parece.
Yo concuerdo, Karina. De hecho, podemos decir que durante la administración de Gabriel Boric, la izquierda ha tenido los peores resultados históricos del último tiempo, electoralmente hablando, no culturales, eso podemos tocarlo después. Por ejemplo, la derrota histórica del 2022 del llamado apruebo, donde querían cambiar todo el orden constitucional y hacer una constitución chavista. Perdieron. Ahí se acabó el gobierno, desde mi perspectiva, el mismo año que entraron. El 2023 la izquierda tampoco alcanzó el tercio de los consejeros constitucionales para el segundo proceso. El 2024 también se tuvo el peor resultado histórico en municipales y en consejeros regionales, que son tanto los que manejan las municipalidades y los que están en los gobiernos regionales como parte de consejeros. Y en este caso, el 2025 es el peor resultado histórico en presidenciales y en el Congreso. Entonces, aquí estamos viendo un fenómeno igual interesante, viendo el vaso medio lleno, es que por primera vez si uno agrupa Matei, Kaiser y Kast, la derecha suma más del 50% en la primera vuelta. Y eso es algo inédito en nuestros últimos años en Chile. Y obviamente tampoco hay que confiarse de que esto va a ser un ganar absoluto en diciembre, cuando venga el 14 de diciembre la segunda vuelta, el balotaje. Pero de todas maneras sí es un antecedente importante, porque puede ser el escenario para que eventualmente, si José Antonio logra acrecentar la brecha con Jara, darle un apoyo popular al gobierno que venga muy importante y que pueda, si hace bien las cosas, pueda proyectarse a otros 4 años más. Y como dices tú, efectivamente, cada 4 años nosotros renovamos completamente el Congreso en tanto a Cámara de Diputados, que son 155. Y cada 4 años nosotros modificamos cerca de la mitad del Congreso, de los senados. Entonces, en este caso, tuvimos ciertas regiones donde se votó por senadores. Perdón, decime y después te sigo preguntando porque quería preguntarte algo respecto de la suerte de Boric como presidente. ¿Te pregunto o seguías? No, era eso lo que te estaba comentando. Porque, pensemos loco, una cosa que, digamos, partamos de la base pensando en si Chile llega tarde al ciclo del socialismo del siglo XXI, es una apreciación personal, tan tarde llega, tan desprendido estaba, digamos, del ciclo de la marea rosa, que es forzado por un golpe como fue el estallido del 19. Entonces, pienso, si es que la administración Boric no tuvo el empujón que tuvieron unos años antes otras administraciones latinoamericanas, digamos, con ese corte ideológico, sumado a la personalidad de Boric, que francamente tenía, digamos, una persona negada de todo carisma, con además muchos inconvenientes para generar lazos, ¿cómo decirlo?, amistoso políticos con otros líderes del mismo palo en la región. O sea, nunca llegó a conectar demasiado con las administraciones, los políticos chavistas, tampoco lo logró con Colombia, tampoco lo logró con Brasil, apenas si pudo algo con Alberto Fernández. O sea, como que quizás era como deficitario para lo que se esperaba de este tipo de presidentes, o que Chile llegó tarde, pero la cosa es que sinceramente no pudo, o quizás que el background de Chile, que partamos de la base que tenía una economía mucho más sólida, otro tipo de indicadores respecto de la región, no le permitieron, afortunadamente, digamos, despegar, y su administración fue desastrosa en todos los aspectos, ¿no? Sí, pero yo te diría que hay dos elementos importantes que destacar, en tanto al destacar, no estoy hablando en el sentido positivo, sino que destacar sobre Gabriel Boric. Primero, entender de que él es un líder no de izquierda tradicional. Segundo, es de una izquierda
antiautoritaria. Tercero, él es autonomista de convicción, por lo tanto está más cercano a las líneas del anarquismo que del comunismo tradicional stalinista, como podríamos decir las bases del Partido Comunista Chileno. Por lo tanto, siempre está esa tensión entre lo volátil, que es un posmoderno, y la línea más autoritaria que le demanda el Partido Comunista, que es parte de su coalición. Entonces, bajo esa perspectiva, es que Boric nunca se alinea directamente con el chavismo. Quizás en su tiempo universitario, pero ya cercano a la política, se aleja un poco de eso para poder tratar de generar este orden más postmoderno. Caso Podemos es lo que más admiraba el Frente Amplio en su momento, porque aquí se trató de hacer esa réplica. De hecho, él mismo tiene una columna de opinión el año 2017 o 2018, donde él viaja a España, se reúne con Pablo Iglesias en su PIC, y él escribe un análisis diciendo que el Frente Amplio tiene que ser el Podemos sin calco ni copia. Es decir, como que tomar aspectos, pero adaptarlos a nuestra realidad, como lo hacen principalmente también parte de los partidos comunistas. Entonces, aquí hay que entender eso, esa posmodernidad de la izquierda verde, por así decirlo, dentro de Chile y que lo que representa a Gabriel Boric. Y es por eso que él no tiene ningún problema de solicitar ayuda a la izquierda tradicional, a la exconcertación, para que ingresen a salvar su gobierno técnicamente hablando. No tiene problema. Tuvo problemas, sí, en su momento con el Partido Comunista, porque le dice, oye, este gobierno es nuestro. Entonces, esas tensiones se dan dentro de la administración y también hacia la luz pública. Y el otro punto interesante es que eso lleva también a por qué Gabriel Boric prefería tejer más alianzas con un Justin Trudeau y con un Lula da Silva que con un Díaz Canel, que por más respeto que le tenga, trata también de cuidar las formas, para que no lo traten de autoritario. A él le repele que lo traten de esa forma, aunque tenga esos atisbos también personales. Eh, y bueno, eso es lo que tenemos. Y lo que sí me parece que hay que advertir, y esto tampoco lo estamos viendo en la prensa tradicional en Chile, es que Gabriel Boric probablemente está pavimentando su carrera política para el 2029. Entonces a él le acomoda no apoyar tanto a Janet Jara o tratar de no dar tantos apoyos. Le acomoda que gane José Antonio Cast, porque si es que se le revuelve el espacio en Chile y vuelven las protestas y los movimientos sociales y todas las revueltas, o un potencial insurrección, por supuesto, el mejor escenario para la izquierda la va a tener él, porque ya fue presidente, va a tener la experiencia y además se, 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 se autoproclama como un líder innato también de lo que es la izquierda en Chile, con estos nuevos actos democráticos, etcétera. Y lo otro importante, Karina, y que yo creo que no hay que aminorar tampoco el poder de reconstrucción de la izquierda chilena cuando tenemos grandes triunfos políticos. En este caso, tenemos más de un 50% sumado las candidaturas, excelente, espectacular, pero ya tenemos analistas de la derecha, de la élite chilena, que señalan que el octubrismo, es decir, todos los que apoyaron los movimientos y la destrucción de octubre de 2019, murió, que la izquierda está herida a muerte. Y eso es algo totalmente falso, ficticio y es muy alejado de la realidad. La capacidad de renovación de la izquierda es de muy corto plazo. En Chile mismo olvidamos muy rápido. Lo mismo ocurrió con la caída del muro de Berlín. Ya el Foro Sao Paulo creó una nueva izquierda en cuánto, en un año, 2 años. Claro. Eh, entonces, ese, por ejemplo, yo he visto, he leído algunas columnas de opinión de analistas del día lunes, martes, luego de la elección, que ya dicen prácticamente la izquierda está aniquilada. Y claro, es una elección, pero no podemos entender el fenómeno político solo como una mera elección, que es un pulso, una foto del momento y que va a depender de muchos vaivenes de cómo se pueden hacer las cosas. Si tenemos que efectivamente gane José Antonio Cast con un amplio, va a ser muy importante que todos aquellos que brindan este espacio de lucha cultural sigan y perseveren en ello, porque tenemos
nuevas masas de gente votante, tenemos personas que obviamente van a incitar a desestabilizar el gobierno, porque es parte de su naturaleza y su estrategia, parte de las izquierdas, sobre todo las radicales. Por lo tanto, no hay que bajar los brazos en estas materias y obviamente la carrera todavía no está ganada, por más que Polymarket diga que José Antonio gana con un 99%, que las encuestas dicen que va a tener 61%, etcétera, etcétera. Todo se va a jugar en este corto periodo, pero de largo plazo la batalla es infinita. Para terminar, te quisiera consultar un panorama precisamente con lo que dijiste. ¿Cuál es la promesa de Kast? ¿Cuál es la visión de Kast? No solo respecto de su administración, si es volver a un estadio, digamos, como estaba con el piñerismo, si es hacer una reducción de todo el aparataje social que armó con miles y miles de resoluciones y decretos y leyes y demás, Boric, si es alinearse, cuál es su visión con la administración Trump, cuál es su visión con el resto de los gobiernos de centro derecha de la región. ¿Cómo lo ves y con qué fuerza lo ves como para poder enfrentar lo que ya le pasó a Piñera, lo que vos bien decís, todo ese movimiento insurreccional que de alguna manera se afincó en Chile? Tampoco vamos a decir que desapareció, ¿no? Exacto. Mira, principalmente las líneas de los ejes programáticos y principales de José Antonio Kast ha sido establecer que estos 4 años va a ser un gobierno de emergencia. Dada la situación de crisis actual que tenemos, el gobierno se va a preocupar de priorizar los aspectos más relevantes que atañen a los chilenos. Seguridad, mejorar la economía y obviamente en ese sentido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en base a esos ejes, se ha trazado distintos planes para trabajarlos en el punto de vista de la seguridad fronteriza, del tema de incentivar la economía, disminuir las trabas de los permisos, de la burocracia, pero no de modo tan radical como se estaba planteando un cambio estructural en el programa de Johannes. Entonces, en este caso, ahora como pasa segunda vuelta José Antonio Kast, probablemente incorpore algunos elementos de tanto el programa de gobierno de Matei o el programa de gobierno de Johannes Kaiser y haciendo algunos guiños también a propuestas programáticas de Franco Parisi, que algunas tienen mucho sentido, por cierto. Y el caso José Antonio, como decía anteriormente, es establecer un gobierno de emergencia donde se va a actuar o se busca actuar rápidamente durante los primeros 100 días en todas estas medidas respecto a la migración irregular, en dar más incentivos para que los carabineros y las fuerzas policiales puedan hacer su trabajo y por otro lado también dar alas también a la economía, que hoy se encuentra también en un proceso de estancamiento en productividad, también en temas de inversión, y que obviamente eso hay que liderarlo a través de disminución de distintos proyectos emblemáticos de los permisos y trabas burocráticas que se han ido creando. Entonces, esos son los ejes principales y José Antonio en ese sentido ha señalado públicamente que está abierto también a incorporar dentro de un eventual gobierno a personas de los perdedores actualmente, que son en el caso de Evelyn Matei, que ella se reunió con sus equipos programáticos y también con el candidato Johannes Kaiser, que está en conversaciones ese tipo de reuniones. Pero inicialmente lo que tenemos hoy es que tanto Johannes Kaiser, que tuvo la cuarta posición, y Evelyn Matei, la quinta posición, le dieron su respaldo sin condiciones a José Antonio Kast para trabajar para que él llegue a la presidencia de la República y también han señalado que posteriormente de eso se hablará si es que eventualmente se integra al gobierno, no se integra al gobierno, si va a ser un gobierno integrado de distintas fuerzas políticas o no. Eso está en veremos, pero obviamente lo importante aquí en este sentido es que José Antonio también desde el punto de vista internacional ha tenido vinculaciones con grupos como el Conservadores de Europa, como el Vox en España, como Giorgia Meloni, con la que tiene muy buena relación, y también sectores conservadores de Estados Unidos y lo que es la senadora Cabal en Colombia. Recientemente habló con Javier Milei para establecer también esta nueva alianza en lo que tenga que venir.
Bueno, tenemos que terminar. Me encantaría seguir hablando un poco más. Vamos a esperar al 14 de diciembre para volver a llamarte y que nos digas ahí sí, porque en todo este tiempo obviamente se van a empezar a reconfigurar, como bien decís, se van a sumar propuestas, se van a sumar personas, los apoyos y las campañas. Hay una campaña de todos los personajes de la izquierda latinoamericana que están saliendo a decir literalmente barbaridades. Hoy escuché al de Calle 13 decir, pero estás loco Sí. de la cabeza. Pero De- van a empezar a decir todas las barbaridades que dicen siempre. La campaña se va a calentar. Chile es muy importante porque es un país al sur. Se puede pensar que, bueno, no está en el centro, pero Chile fue muy importante para la izquierda latinoamericana. Fue romper la perla, el país que tenía la economía más saneada. O sea, fue muy importante, así que no van a querer perder esto. La campaña va a ser enloquecida y nosotros te vamos a volver a llamar luego del balotaje para que nos cuentes qué pasó. Bueno, muchas gracias. No, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y nos vemos en la próxima. Que tengan un buen día. Chao, chao. No te quedes afuera. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz Media y llevar nuestra cobertura en tu teléfono. Encontranos ahora en Google Play Store y en la App Store. Tengo grandes noticias para vos. Si vivís con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tenés atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo esto desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud.